Bueno, a continuación vamos a resolver algunos problemas del trabajo práctico número 4. El tema de este trabajo práctico es modulación en amplitud y circuitos destinados a generar señales moduladas en amplitud, ¿sí? Vamos a empezar por el problema 2, que dice: un transmisor de AM, cuando está modulado al 40% por un tono senoidal de 5 kHz, entrega una potencia PEP igual a 10 kilovatios. Calcule el valor de la potencia PCM. Vamos a recordar que en un transmisor o en una señal de AM nosotros tenemos tres potencias. La potencia PC, que es la potencia de portadora sin modular. Luego tenemos la potencia PCM, que sería la potencia media de portadora modulada. ¿Sí? Potencia de portadora modulada. Y por último, la potencia PEP, que es una potencia de pico envolvente, ¿sí? De pico de la envolvente. ¿Qué significa esto? Como recordarán, en una señal de AM nosotros tenemos una envolvente y dentro de estas envolventes tengo mi señal de AM. La potencia PEP sería la potencia que desarrolla el ciclo o el periodo de mayor amplitud de mi señal. En este caso, este ciclo de mi señal modulada en amplitud sería el que mayor potencia genera, porque es el que mayor amplitud tiene, ¿sí? Ese ciclo va a representar la potencia de pico envolvente. Para calcularla, nosotros vamos a considerar que tenemos un solo tono senoidal. Entonces, de esta manera, la potencia PEP va a ser igual a la potencia de portadora multiplicada por 1 más MA al cuadrado. El problema me dice que la señal de AM está modulada al 40%. Eso implica que el MA es igual a 0,4. De esta manera, en esta ecuación podríamos nosotros despejar la potencia de portadora sin modular, que va a ser igual a 10 kilovatios de la potencia PEP dividido en 1 más el MA al cuadrado. Y esto me va a dar 5,1 kilovatios. Bien, el problema me pide el valor de la potencia PCM, no de la potencia PC. Pero ya teniendo la potencia PC, podemos calcular la potencia PCM mediante la siguiente ecuación. La potencia PCM va a ser igual a la potencia de portadora por 1 más el índice de modulación al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Esto va a quedar igual a 5,1 kilovatios por 1 más 0,4 al cuadrado sobre 2. Si lo resolvemos, obtendremos que la potencia de portadora modulada es igual a 6,73 kilovatios. ¿Sí? Cosas a tener en cuenta. La potencia PEP no siempre va a ser igual a esta ecuación. Esta ecuación es válida solamente cuando tengo un tono de moduladora. Si yo tengo más tonos, ya no puedo utilizar esta ecuación. Ya tendré que buscar el pico máximo de la señal modulada y calcular la potencia con el valor de tensión S. Esta ecuación es solamente válida para cuando tengo un tono de moduladora, ¿sí? Bien, vamos al apartado B. El apartado B me dice: si la carga es una resistencia de 50 ohm,
calcule los valores de BC y BM, o sea, de la tensión de portadora y de la tensión de moduladora. Bien, la potencia de portadora se va a calcular como la tensión de portadora al cuadrado sobre 2 veces la resistencia de carga. Este 2 sale de el factor de forma de la señal eficaz. Este valor de tensión es el valor de pico, ¿sí? No nos olvidemos que la tensión eficaz es valor de pico sobre raíz de 2. Y al elevarlo al cuadrado para calcular una potencia, ese raíz de 2 se me convirtió en un 2, que pasa al denominador. Bien, entonces, despejando de acá, podríamos calcular la potencia de portadora como la raíz cuadrada de 2 veces, la tensión de portadora, perdón, igual a la raíz cuadrada de 2 veces la tensión de portadora por la resistencia de carga. Si lo calculamos, vamos a obtener que la tensión de portadora es igual a 820 voltios. Y también me pide que calcule la tensión de moduladora. Para eso vamos a utilizar nuevamente el índice de modulación, que como sabemos por definición es igual a la tensión de moduladora dividida en la tensión de portadora. Entonces, ya que sabemos que el MA es igual a 0,4, podemos decir que la tensión de moduladora va a ser igual a 0,4 veces la tensión de portadora. De esta manera, la tensión de moduladora quedará de 328 voltios. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a otro problema, el problema número 6 del trabajo práctico, que implica un amplificador clase C, también conocido como modulador de alto nivel de AM, ¿sí? Este es un circuito que me permite obtener una señal de AM a partir de una portadora y de una moduladora. ¿Por qué se llamaba de alto nivel? Porque el nivel de salida de tensión que posee ya me permite directamente excitar una antena, la cual está representada mediante este circuito equivalente en este caso. Bien, el problema me dice, un amplificador clase C modulado en el colector tiene una potencia de salida total de 120 vatios para una modulación del 100%. Lo primero que tenemos que saber es que modulación del 100% implica MA igual a 1, ¿sí? El caso máximo para no tener sobremodulación. Si la fuente del modulador, esta fuente, entrega 100 vatios, calcula el rendimiento del amplificador clase C, ¿sí? ¿A qué se refiere con que está modulado por colector? Este amplificador clase C es un transistor cuyo colector estaría en este punto. Y por eso decimos que lo estoy modulando sobre su colector. ¿Cómo funciona este circuito? Básicamente este amplificador clase C va a trabajar con la tensión de portadora siempre sobre una tensión de alimentación. Es un amplificador que estará saturado, de manera que yo siempre tendré a la salida una senoidal del valor de la tensión de alimentación que alimente el amplificador modulador. Ahora bien, este otro amplificador de potencia se va a encargar de modificar esta tensión de alimentación que llega aquí, sumándole o restándole un valor a través de este transformador. De esa manera, si yo resto un valor a la tensión de alimentación, la tensión senoidal que yo tenía a la salida antes se hará más pequeña. Si por el contrario ahora sumo una tensión en este punto, mi tensión se hará más grande. Y eso es lo que me permite modular sobre la amplitud de la portadora, ¿sí? Entonces por aquí ingresará la portadora, mi B sub C, y por aquí ingresará mi moduladora B sub M. Bien, veamos qué me dice el problema. Me dice que en este punto yo tengo una potencia PCM de portadora modulada, le llamamos PCM', igual a 120 vatios.
y que en este punto yo tengo 100 vatios de tensión de alimentación. Yo sé que aquí tengo PC' más una PM' que van a ser igual a mi PCM' igual a 120 vatios. Lo que yo necesito saber es cuánto vale mi PC', ¿sí? Esa PC' la puedo calcular mediante la misma ecuación que utilizamos en el problema anterior. Va a ser igual a la PCM' sobre 1 más MA al cuadrado sobre 2. MA vale 1, 1 al cuadrado es 1, 1 medio, esto sería PCM dividido en 1 medio, igual a 80 vatios. Bien, lo que yo sé ahora es que mi potencia de portador en este punto, PC', es igual a 80 vatios. Entonces, este amplificador modulador clase C recibe 100 vatios de su fuente de alimentación y entrega tan solo 80 vatios de portador. Entonces, por la definición de un rendimiento, que es la potencia de salida dividida en la potencia de entrada, esto va a ser igual a mi PC' dividido en la potencia de la fuente de alimentación, que hemos dicho que era 100 vatios. Y esto me va a dar igual a 0,8, o lo que es lo mismo decir, el rendimiento será igual al 80%. Bien, ¿qué más me pide? Me dice que calcule la potencia disipada en el transistor. ¿Cómo hago para calcular la potencia disipada? En este caso sería en el amplificador modulador clase C. Yo sé que a él ingresa una potencia y sale otra potencia. En este caso hemos dicho que ingresaban 100 vatios y salían 80 vatios. Pero eso era solamente considerando la potencia de portadora. Y él también va a disipar potencia de moduladora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos calcular cuánto vale la potencia de portadora modulada antes de mi amplificador clase C. ¿Cómo hacemos eso? Utilicemos el mismo rendimiento que conseguimos recién. Nosotros sabemos que la potencia de portadora modulada, vamos con el apartado B, la potencia de portadora modulada va a ser igual a la potencia de portadora modulada prima dividida en el rendimiento del clase C. ¿Sí? Le vamos a llamar rendimiento del clase C. Esto me va a dar igual a 120 sobre 0,8 igual a 150 vatios. Bien, ahora sí, con esa potencia y la potencia de salida, sí podemos decir que la potencia disipada va a ser igual a la potencia PCM' PCM menos la potencia PCM' a la salida. La potencia que ingresa menos la que entrega va a ser la potencia que él consume o disipa. ¿Sí? Perdón, no se ve lo que estoy escribiendo ahora. Voy a correr un poco más arriba. Ahí estamos. Y esto va a ser igual a 150 menos 120 igual a 30 vatios. Bien, esto quiere decir que mi amplificador modulador clase C, o el transistor que lo compone, tiene que ser capaz de disipar 30 vatios de potencia. ¿Qué potencia entregará la fuente cuando la modulación disminuye al 50%? Bueno, cuando la modulación sobre este punto disminuye al 50%, en vez de tener 150 vatios acá y 120 vatios acá, tendré menos potencia en ambos puntos. Pero esta fuente tiene que seguir alimentando o entregando la potencia total de portadora. Cuando la moduladora disminuye, cuando el MA disminuye, el valor de la portadora se mantiene constante. Lo que ha disminuido es el valor de la moduladora. Por lo tanto, la potencia de la fuente, en este caso que dice qué potencia entregará la fuente cuando la modulación disminuye el 50%, la potencia de esta fuente sigue siendo la misma. Y por último me pide que haga el diagrama de bloques del transmisor de AM, que utilice este tipo de modulador, que es justamente el que tenemos aquí en
en el enunciado ya dibujado.